Hola a todos, mi nombre es Suna y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Hace unos días me di cuenta de que hasta el día de hoy uno de los videos más vistos en mi canal es el video de cómo aprendí a leer en inglés, el cual subí en el 2014. Han pasado ya casi 7 años desde que subí ese video. Traté de volver a verlo para ver de qué hablaba, qué tips tocaba, qué libros recomendé, pero el video fue pero tan cringe, yo literal estaba así como un T-Rex de que no podía aguantarme y verme. Pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, decidí hacer una nueva versión así actualizada de mi historia de cómo aprendí a leer inglés y al mismo tiempo brindarles algunos tips y al final les voy a hacer algunas recomendaciones de libros que yo personalmente empecé leyendo en inglés. Por favor, háganse un favor y no vayan a ver ese video, quédense aquí les traigo todos los nuevos tips actualizados. Entonces, ojalá podamos simplemente enterrar ese video y dejarlo en el olvido. Antes de empezar con todos los tips y esas cosas, voy a contarles un poquito de cómo fue que aprendí a hablar y leer en inglés. Yo fui a una escuela y un cole que eran bilingües, entonces la mitad de mis materias siempre fueron en inglés y la otra mitad en español. Eso no quiere decir que todos en mi colegio hablábamos inglés así al 100%, en realidad no muchos de nosotros lo hablábamos así como súper fluido. Pero cuando estaba a finales de sexto grado fue cuando empecé a enamorarme de lo que era la lectura y en ese momento por alguna razón surgió esta pequeña llamita en mí y eso fue lo que causó que quisiera empezar a leer en inglés. Fue como una pequeña idea que tuve en la cabeza y yo dije, tal vez sí, en lugar de leer libros en inglés, porque igualmente ya lo estoy hablando todos los días, ¿qué pasa si empiezo a leer solo libros en inglés para mejorar el idioma? Y eso fue lo que decidí hacer. De hecho, les he comentado en múltiples ocasiones que yo empecé a leer gracias al Código de Da Vinci por Dan Brown. Y de hecho, ese libro lo leí en español, pero ya los siguientes libros de Dan Brown decidí leerlos en inglés. Y por supuesto que eran difíciles, yo estaba a finales de sexto grado, imagínense. Esto fue en el 2007, que fue cuando estaba en sexto. Por supuesto, no entendí el libro al 100%, pero de verdad, chicos, que le agradezco demasiado a la yo de 12 años, porque ella, en lugar de detenerse a buscar cada palabra que no conocía y nunca terminar el libro, simplemente decidió terminar el libro. Y esa es la magia de los idiomas. Aunque tú hables español al 100% así súper fluido, eres nativo en el idioma, es imposible que una persona conozca todas las palabras de un idioma. Te aseguro que si te pones a leer un libro vas a encontrar una o dos palabras o tal vez hasta más palabras que no conoces del libro. Y eso es normal. Hay tantas palabras en un idioma y esos también van evolucionando cada año y se van agregando más palabras al diccionario todos los años. Entonces, como les decía, la Suna de 12 años decidió simplemente leerlos y una vez que empecé a leer los libros de Twilight igual en inglés fue que me di cuenta de que esos libros eran un poco más aptos para mí. Los libros de Dan Brown son para adultos y tienen tanta profundidad y tantas capas, tanta historia, tanta investigación detrás de ellos que por supuesto los libros eran más difíciles de entender. Pero cuando estaba leyendo Twilight o Crepúsculo fue que me di cuenta de que los libros que son un poco más colegiales son más fáciles de entender porque es lo que yo estaba viviendo personalmente, tal vez no de la misma manera, pero podía entender esas circunstancias muchísimo mejor y podía contextualizar mejor. Y aquí es donde viene la parte en la que les comento el por qué nunca me puse a buscar palabras en un diccionario. Para ponerles un ejemplo, tenemos una página de 100 palabras y digamos que en promedio desconocías de unas 20 o 30 palabras. Ese 20 o 30% de las palabras que no conoces igualmente se van a sobreentender por el contexto. Y esa es la magia de los libros y la literatura en general, que cada persona, por las experiencias que tenemos, por el conocimiento en el idioma que tenemos, por las metáforas que entendemos, las experiencias de la vida que hemos vivido, cada uno va a entender un texto diferente aunque leamos el mismo texto. Si en esos momentos yo me hubiera detenido a buscar cada palabra en el diccionario, estoy segura, si les prometo que yo no estaría aquí con este canal de libros, con este librero detrás mío, porque simplemente me hubiera aburrido y nunca hubiera terminado de leer otro libro más. Y creo que ese es el tip más grande que les quiero dar a todos ustedes si están tratando de empezar a leer en inglés o en francés o cualquier otro idioma, aunque no entiendan el libro al 100%, de verdad que si están entendiendo más o menos el 70% o hasta más, están bien. Y al fin y al
al cabo, todas esas palabras que tú no entendías las vas a ir viendo más frecuentemente mientras más vayas leyendo, y gracias a la contextualización vas a ir aprendiendo naturalmente qué es lo que significan esas palabras. Y el punto de la lectura es que tú lo disfrutes, no que sea una tarea extra o un estudio extra, a menos de que ese sea tu propósito. Pero por lo menos en mi caso, cuando yo leo es un momento para mí de desestresarme, relajarme, hacer algo que me gusta, conocer nuevos mundos, leer sobre diferentes personajes, porque es algo que me gusta mucho hacer, y si me estresara por cada palabra que no entiendo, o sea, de verdad que ya hubiera dejado botado la lectura hace muchísimos años. Y después de leer Twilight, yo seguí leyendo solo libros en inglés. O sea, fue una meta que yo me propuse entrando al cole. Y de verdad que estoy súper agradecida con la yo del pasado por haber tomado esa decisión. Y tal vez yo la tomé un poco temprano, digamos, pero ustedes tampoco están tarde. O sea, no importa la edad que tengan, simplemente empiezan a hacerlo desde ya. Otra cosa que yo hacía en el cole era que cuando estaba sola en mi cuarto y no había nadie en la casa, porque me daba pena hacerlo si había otra gente, era que me ponía a leer en voz alta. Para serles muy honesta, una de las principales razones del por qué empecé a hacer eso era que de vez en cuando estamos en clases de inglés o en español, nos ponían a leer en voz alta, así como la profe decía, vamos a leer el texto en la página 23 y va a empezar Suna a leer el primer párrafo. Y a mí me daba tanto pánico que empezar a leer y empezar a como a trabarme y a no poder seguir leyendo. Entonces practicaba en la casa. Y a pesar de que esa fuera la razón principal, siento que me ayudó muchísimo al hablar mejor el idioma también. Chicos, les prometo que leyendo solo 5 minutos, literal pongan el cronómetro a 5 minutos y lean cualquier cosa por 5 minutos en voz alta. Y si lo empiezan a hacer cada día, les prometo que van a ver muchísima diferencia. No solamente al leer en voz alta, porque por supuesto vas a poder leer más fluido, pero también a la hora de tú expresarte verbalmente, vas a ver cambios muy grandes. Y un tip que les quiero dar también es que el día que lo empiezan a hacer, grábense leyendo, o sea, por lo menos unos 30 segundos a un minuto, grábense leyendo en voz alta, y en unas 2 semanas vuélvanse a grabar y escuchen la diferencia. Y por supuesto, mi café quedó en el olvido y ahora está todo frío. Y en realidad creo que esos son los 2 tips más grandes que tengo. Y ahora quiero pasar a recomendarles un par de libros que tal vez los pueda ayudar a empezar a leer en inglés y tal vez a perderle el miedo a leer en inglés, porque conozco a tantas personas que me dicen, es que no quiero leer en inglés porque me da miedo que no entender nada. Y cada vez que me dicen eso me frustra tanto, y la única pregunta que me pasa por la cabeza cada vez que leo un comentario así es el por qué no solo lo intentas. Definitivamente, si están empezando a explorar estas aguas, les recomiendo que empiecen leyendo libros contemporáneos, en especial libros que son young adult o juveniles que pasan en el cole o en la universidad. Siento que son mucho más fáciles de entender, sin importar tanto el nivel del inglés del libro, porque todos hemos pasado por el colegio o tal vez están en el cole o están en la universidad, y son situaciones que vamos a entender muy fácilmente y nos vamos a poder relacionar con los personajes también más fácil. Si tratas de empezar por un libro de fantasía como lo es El Imperio Final de Brandon Sanderson, o los libros de Witcher de Andrzej Sapkowski, o El Priorato del Naranjo que está aquí arriba, o sea, por supuesto no van a entender ni la mitad del libro, porque son libros muy densos que hasta en español a veces se hacen pesados, y por eso es que les recomiendo que los contemporáneos son un muy buen punto de partida, porque son principalmente cosas de la vida diaria de uno. Otra cosa que pueden hacer es tratar de leer libros que ya hayan visto adaptaciones de series o películas, o sea que ya tienen más o menos la idea en general de lo que se trata la historia, porque se les va a facilitar mucho entender el libro en sí. O también podrían tratar de leer un libro que ya hayan leído en español. Este último punto es algo que yo personalmente no hago, porque no soy mucho de releer libros, pero si no te importa releer un libro, este creo que es un tip muy grande que podría ayudarte mucho también. Ahora, pasando a libros ya más específicos, algunas de las series que yo empecé leyendo fueron, como ya les dije, Crepúsculo, que yo sé que no es 100% contemporáneo, pero aún así la mayor parte de las historias ocurre en el colegio y es sobre esta adolescente llamada Bella. Entonces, a pesar de que tiene el aspecto paranormal de que hay vampiros, siento que no es tan difícil de leer. Otros que leí fueron, por supuesto, los libros de Percy Jackson. Chicos, yo he estado leyendo Percy desde el 2008. O sea, llevo
más de 12 años ya leyendo Percy. Y estos libros también son bastante fáciles de leer y son súper fluidos, tienen muchísima acción y a pesar de que tiene como toda esta parte mágica de la mitología griega, de igual manera creo que es también un muy buen punto de partida. Creo que maratonear series también es una buena idea porque mientras más libros leas sobre los mismos personajes, se te va a ir facilitando un poco más entender a cada uno de ellos porque los vas conociendo mejor, vas viendo su crecimiento, vas viendo cómo sus poderes evolucionan. Entonces, la serie de Percy Jackson es una que de verdad les recomiendo, no solo porque de verdad amo a Percy, sino que también porque pienso que es una buena serie para empezar a leer en inglés y más porque ni siquiera son young adults juveniles, son más bien middle grade, entonces el idioma sí es más fácil. Fuera de ese, les podría recomendar un par de libros contemporáneos, tal vez Love Letters to the Dead o Cartas de Amor a los Muertos por Ava de Lyra, aunque sí toca temas un poco más pesados, siento que el lenguaje es bastante simple. También se me ocurre este libro que se llama You Should See Me in a Crown, que fue un libro que leí el año pasado y fue de los pocos libros juveniles de romance que leí en el 2020. También tiene un idioma muy sencillo. También Tell Me Three Things por Julie Buxbaum. Tal vez Fangirl por Rainbow Rowell, que también es uno de mis favoritos. Y en este momento no se me ocurre más, pero como pueden ver el patrón, todos estos que les mencioné son libros juveniles de romance que, insisto, son muy fáciles y sencillos de leer. Y pues sí, esa es mi historia de cómo fue que empecé a leer en inglés y cómo ustedes también pueden hacerlo. Háganme saber en los comentarios si tienen alguna duda o si los podría ayudar de otras maneras. Espero que el video los haya ayudado de alguna manera y recuerden suscribirse si no lo han hecho todavía y yo los veré muy pronto en el siguiente video. ¡Chao!